Escritura nos dice precisamente que debemos guardarnos del mundo sin mancharnos. Como quien dice, no te manches, hermano. ¿Ok? O sea, no manches tu vestidura, a eso me estoy refiriendo. Entonces, fíjate bien, dice la Escritura, ¿no? Ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, si quiere ir conmigo, ¿no? Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de deleitarse cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en vuestros errores. ¿Ok? Se está refiriendo a aquellos que manchan sus vestiduras, y nos va a explicar muy limitado quiénes son. En este caso dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Diga conmigo, los adúlteros. ¿Ok? Repítalo, que no le dé miedo. Repítalo, diga conmigo, los que se manchan son los adúlteros. Entonces usted es adúltero, no se ha manchado. Limpie sus vestiduras con la sangre del cordero, ¿ok? Fíjese bien, se refiere a estos y luego nos va a decir por qué, ¿verdad? Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahorita vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de Balaam, ¿no? Muchos hemos oído acerca de la burra de Balaam, no he oído hasta en el mundo, todo el mundo dice la burra de Balaam, ¿por qué? Pues porque habló, es muy notorio, ¿no? Bueno, dice, entonces fue reprendido por su iniquidad, pues aún una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Okay. Tenemos una historia y vamos a ir viendo poco a poco que encuadra muy bien de Balaam. La Escritura realmente en el libro de Números capítulo 22, 23 y 24, del cual voy a tratar de parafrasearles y les voy a recomendar que lo lean en su casa hoy por la tarde para que se ubiquen bien en todo lo que les quiero decir. No me va a dar tiempo de leer los 3 capítulos o de explicar los 3 capítulos, pero sí voy a parafrasear un poco con relación a ellos. Entonces quiero invitar que vaya conmigo a Números capítulo 22, versículo 1, ¿no? Números capítulo 22, versículo 1. Cuando ya llegue ahí diga, ajúa, ya viene septiembre, el mes de la patria. Bueno, no ya viene, dígale, ya estamos en septiembre, el mes de la patria, y bueno, pues como somos mexicanos, cada vez que usted sienta algo, diga, ¡ajúa! ¿No? Quiere decir, ya llegué, ya mis ojos están ahí, tengo el texto en mis manos, ¿no? Ok, yo todavía no puedo decir ajúa porque todavía no llego. Números 22, versículo 1. Ok, partieron los hijos de Israel, déjeme le parafraseo un poquito. Nos está dando la historia de cuando el pueblo judío salió de Egipto, pasó por el mar en seco y luego siguió por el desierto. Y una vez que iba en el desierto, realmente él iba pasando o pasaba por diferentes poblados, los cuales algunos le hacían la guerra para que Israel o los judíos no pudieran continuar con su peregrinar hasta el lugar que Dios les había prometido. Y entonces dentro de todo se oía
que Dios estaba con ellos, que Dios les había dado la victoria. Ya habían derrotado a los filisteos, ya habían derrotado a los de Ajai, ¿verdad? Que con ellos tuvieron un gran problema, porque habían primero derrotado a Jericó y el pueblo de los judíos había tomado anatema, se habían quedado con algunas cosas, con algunos lingotes de oro que habían tomado cuando derribaron a Jericó, y después en su caminar pasaron por un poblado muy pequeño que se llamaba Ajai, y ese poblado le ganó en la batalla a los hebreos. Y la enseñanza ahí era que el problema es que Dios les había pedido que no tocaran nada de ninguna otra ciudad, ni lo mejor ni nada, simple y sencillamente ellos tenían que seguir en su peregrinar sin tomar cosas de los que iban venciendo. Y entonces cuando ellos tomaron Jericó, cuando el muro de Jericó cayó, usted recordará las trompetas y las 7 vueltas, el muro de Jericó cae, ahí está Rahab, le estoy tratando de parafrasear. ¿Se acuerda quién era Rahab? Rahab era una mujer de la calle que había guardado a los espías que Israel había mandado a Jericó, ¿va? Y entonces, por haberlos guardado, ellos le hicieron una promesa que realmente cuando tomaran Jericó no iban a tomar la vida de esta Rahab, ni de su papá, ni de sus hermanos, los iban a conservar, y realmente se fue así. Pero en el fulgor de la guerra, ¿verdad? En la pasión de la guerra, había quienes estaban muy preocupados por obtener lo mejor de ese lugar, que era el oro, y algunos vestidos muy costosos, dice la Escritura. Entonces lo guardaron para sí, y lo único que hicieron es que Dios retiró la mano de ellos. Y un pueblo tan pequeño venció a un pueblo que venía destruyendo a los más fuertes poblaciones o ciudades que existían en el desierto. Entonces todo el mundo se lamentaba y decía: ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo ser posible que nos hayan ganado? ¿No? Y entonces dice que José va delante del Señor y le pregunta: Señor, ¿por qué? Y Dios le dice: porque desobedecieron, hubo anatema dentro del pueblo. Quita el tal anatema y suban de nuevo a la guerra. Bueno, ya ver qué, ¿no? La historia nos da o nos dice que pues se presentaron a todos los pobladores por tribu, y entonces salió el anatema entregó todas las cosas y lo mataron a él y a toda su familia. Entonces Dios dijo que estaba con ellos, fueron a la guerra, la volvieron a ganar y siguieron caminando, ¿no? Y entonces nos encontramos que ellos van a llegar realmente a la parte de los amorreos, y ahí existía un rey que se llama Balac. La historia comienza con Balac teniendo temor del pueblo de Dios, y entonces a Balac, que realmente, aunque no era dentro del pueblo de Dios, conocía que existían profetas. Se lo estoy parafraseando para que se den una idea. ¿Cómo eran los profetas en la antigüedad? Los profetas eran gente totalmente apartada o aislada de las ciudades. Usted puede estudiar todo el Antiguo Testamento y encontrará donde Eliseo no estaba dentro de la ciudad, donde Elías no estaba dentro de la ciudad, donde los hijos de los profetas, cuando tenían una escuela, no estaban en la ciudad. Ellos necesitaban recibir dirección de Dios y nunca ser influenciados por el sistema político o cultural o social o económico de la ciudad en la que ellos realmente entregaban la palabra de Dios. Entonces ellos vivían separados. Por eso usted puede saber que no nada más el pueblo de Dios los conocía, sino los otros pueblos también, donde había un profeta. Y entonces Balac, que realmente es hijo de Zippor, dice la Escritura ahí en Números capítulo 22 versículo 2, dice: todo lo que Israel había hecho al amorreo, le llegan y le dicen todo lo que sucedió. Dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustiaba Moab a causa de los hijos de Israel. Me voy a brincar, un poquito. ¿Qué tenía Balac, el rey? Digan conmigo: gran temor. Él sabía que Dios estaba con su pueblo y que los estaba ayudando a vencer. Entonces me voy a brincar, ¿verdad? Y dice la Escritura que Balac manda a unos siervos a convencer a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Dios,
para que a través de la maldición el pueblo fuera debilitado y entonces Balac y todo el pueblo pudieran ir en contra de ellos. Ya se lo parafraseé, voy a la historia. Ok, Números capítulo 22, versículo 7. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Con qué iban? Fíjese bien, con las dádivas. Ok, dádivas no se está refiriendo a que llevaban cosas presentes, a lo mejor no nos describe, entre ellos iba oro y plata, iban utensilios, iban a lo mejor de esas telas egipcias muy caras que había en aquellos tiempos, no sé cómo iban, pero ellos llevaban dádivas en sus manos y llegaron para tratar de convencer a Balaam. Y entonces, fíjense bien, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Cuáles eran las palabras de Balac? Maldíceme al pueblo de Dios. Le está diciendo a un profeta. Balaam está confundiendo entre los adivinos y los profetas. Por eso lleva dádivas de adivinación, ¿no? El profeta no pedía nada, los adivinos sí. Entonces ellos llegan, deslumbran a Balaam, como muchas de las veces las cosas del mundo nos deslumbran a nosotros, que no importa que seamos espiritifáuticos o muy cristianos, hay cosas que a veces nos deslumbran y se nos olvida la palabra de Dios. Eso le pasó a Balaam, se deslumbró, digan conmigo, se deslumbró. Como cualquiera de nosotros podemos ser deslumbrados, ¿ok? Y entonces, en versículo 8, él le dijo, reposen aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Digan conmigo, hasta aquí va bien Balaam. No, les voy a decir lo que Dios me diga. Muchas veces tú tienes la palabra de Dios que está en tus manos. A ver, levanten su Biblia. Ahí está lo que Dios dijo. ¿Okay? Lo tienes en tus manos, Dios dijo, ahí lo tienes. ¿Okay? En el caso del profeta era una revelación directa de parte de Dios, pero hoy esa revelación está en nuestras manos, que es su palabra, es la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces aquí tenemos al cuate donde le dice, quédense aquí. Primer error, no podía recibir extraños conforme a la ley si no se circuncidaban, pero los acepta en su casa. Les dice, quédense, ¿no? Las dádivas que traen son buenas. Dice, yo les daré respuesta según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Tratando de hacer lo que Dios dice, comete el primer error. Rompe los principios bíblicos o la ley bíblica para él. Versículo 9. Voy a brincar, voy a seguir un poquito. Dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, fíjense la escena, está bien suave, ¿no? Llega Dios y le dice, ¿quiénes son estos? Dios no los conocía. Dios había creado a toda la humanidad, pero no a toda la humanidad conoce. Dios nos conoce hoy a través de su Hijo Jesucristo. Cuando lo recibimos, hacemos un pacto con Dios. Y entonces, como estos ni eran del pueblo, Dios le dice, ¿qué varones son estos que están aquí? Wow, o sea, como diciendo Balaam, ¿se te olvidó la ley? En pocas palabras está diciendo, hey, ¿se te olvidaron mis palabras? Yo que le digo, no, Señor, por eso te estoy consultando. Ya rompiste un principio. Pero Señor, mira, es que tengo algo que consultarte. Empieza a encubrir a Dios y automáticamente le hace la pregunta en el versículo 10. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo. Quizás podré pelear con ellos y acabarlos o echarlos de la ciudad donde está. Fíjate, Dios le hace una pregunta y ¿cómo le contesta Balaam? Con otra pregunta. ¿Qué estaba haciendo?
estaba zafándose de la primera responsabilidad. Y así es cuando tú haces una pregunta y alguien te contesta con otra pregunta, se está zafando de la responsabilidad. Y entonces aquí este cuate le dice: Señor, fíjate que vinieron y me dijeron, pues ahora maldícelos. Y entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es, diga conmigo, benditos sean los judíos, los bendecimos este día, tienen una promesa inquebrantable, que él la sabía perfectamente bien. Vamos a Génesis capítulo 12, acompáñenme a Génesis capítulo 12, ¿no? Es una promesa que en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos, porque somos hijos de Jesús y nos relaciona como hijos de Abraham. O sea, segundito. Este hizo algo raro, ahí voy. Bueno, entonces les dije Génesis capítulo 12, ¿va? Voy a parafrasear un poco esa parte, ¿están de acuerdo? Y si no, pues, lo siento. Dice que Dios llama a a Taré, que era el padre de Arán y de Abraham, de Ur de los Caldeos. Si tú estudias un poquito la historia, vas a ver que Ur de los Caldeos era un pueblo donde había muchísima economía, pero era un pueblo muy idólatra. Era un pueblo donde realmente hacían cosas bestiales, quizás como hoy, pero entonces Dios le llama a Taré y le dice: salte de ese pueblo, vente a establecer una nueva ciudad. Y él se queda a la mitad del camino, y en la mitad del camino empieza a formar una nueva ciudad donde le llama Harán. Y le llama Harán nada más por mencionar a su hijo que murió dentro de la trayectoria. Y entonces ahí se quedaron. Cuando Dios viene a Abraham, ya no lo llama de Ur de los Caldeos, lo llama de Harán. Le dice: Abraham, salte de tu tierra. Versículo 1 del capítulo 12, ¿no? Dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Promesa inquebrantable hasta el día de hoy. Fíjate bien, promesa inquebrantable hasta el día de hoy. Dice: y haré de ti una nación grande. ¿Qué le está diciendo Balac? Dice: es una nación que están cubriendo toda la faz de la tierra. O sea, surgieron, eran grandes, iban destruyendo las naciones. Y entonces Dios le dice: y te bendeciré. Balaam ya sabía, sí, diga conmigo, sí lo sabía. No había judío que no supiera esta promesa, y no hay judío que no sepa esta promesa hasta el día de hoy. Se lo pasan de generación en generación, en generación en generación. Y entonces, y así es, donde tú veas un hombre judío, verás que siempre tendrá la bendición aún económica. Y entonces le dice: hey, por cuanto me obedeciste, entonces haré de ti una ciudad grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y bendeciré, dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Dice, fíjate bien, y serán bendición, y bendeciré a los que te bendigan. ¿Qué estaba haciendo entonces Balaam? Que entendía, conocía la palabra de Dios, lo que muchos de nosotros hacemos. Conocemos la palabra de Dios y la hacemos a un lado y hacemos lo que creemos que nos conviene. Que eso es lo grave en este tiempo, ¿no? Y entonces aquí tenemos realmente la bendición: y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan les maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, digan amén. Es amén, o sea, así es. Hasta el día de hoy, aunque no digas amén, así es, ¿no? Entonces regresamos a Números. Por favor, vengan conmigo a Números. Ya sabemos que el profeta Balaam sabía esto. Di conmigo: sí, claro. Claro que lo sabía, ¿no? Y entonces nosotros venimos aquí, ¿verdad? Y tenemos esta situación, ¿no? Balaam
tratando de convencer a Dios. Te voy a decir algo, hermano. El que tú seas cristiano a Dios no le quita nada, ni le favorece nada. Yo conozco gente que se cree que porque es Dios te está dando el privilegio, te está dando la oportunidad, te está bendiciendo al aceptarte en su pueblo. Y mucha gente se cree el ultra non plus, el ayayay, el uyuyuy, ¿no? Hace rato hablaba con Olivia y le di la dirección, el teléfono de un cuate que es un pastor, ¿no? Y le dije, él es dueño de la casa que tenemos, mi vecino. Yo le prediqué al evangelio, pero ahora él es el uyuyuy, el ungido, de los ungidos es él, ¿no? Entonces cuando Olivia le llama, me dijo, oye, pues ¿quién es ese tipo sangrón? Entonces yo te digo, hermano, a Dios, el que te dé dones, no te hace ser ni más grande ni más chico que los que no lo tenemos. Dios es extraordinariamente maravilloso. Él no está preocupado porque tengas lana o no tengas lana, está preocupado por bendecirte. Pero si tienes lana no le importan tus actitudes ni tus posturas. El que está a tu lado, ya se enojó el pastor. No. Simple y sencillamente Balaam actuó así, le dijo, hey Señor, pues aquí yo soy el profeta y mira, vinieron a mí, me reconocen que soy el ungido, ¿no? Y entonces aquí está el asunto. Dios le contesta, entonces dijo Dios a Balaam, versículo 12. Dios le contesta y le dice, hey Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Ya se te olvidó? Wow, o sea, ahí está atrás de mí, ¿no? ¿Qué es? Bendito. Entonces, ¿cómo tú te atreves dentro de los profetas, siervos del Altísimo, venir a mí a tratarme de convencer? Regreso un poquito. Dios le dice a Balaam, ¿quiénes son estos que están contigo? Es como cuando tu hijo empieza a juntarse con una bola de adictos, le dices, ¿y esos quiénes son, no? Mugrosos, piojosos, estrafalarios, acá todos tatuados. Los recibimos cuando vienen a Cristo, amén. Pero tienen una tendencia rara. Ya les prediqué la semana pasada. Entonces les dice, oye, huele algo raro en tu casa. Dios huele el pecado, de verdad. Lee la Biblia y dice, huele algo raro. ¿Quiénes son estos tipos que vinieron a ensuciar tu casa? Señor, pues les di chance aquí. Tú dices que debemos ser hospedadores y todo ese rollo, ¿no? Queriendo convencer la decisión de Dios. No es que Dios no quiera que no seamos hospedadores, sino el motivo real por las cosas que estaba haciendo a Balaam era incorrecto. Se había deslumbrado de lo que le habían llevado, de los presentes que le habían dado, dijo, wow, y déjame decirte, entonces Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac. Balac mandó a los chipocludos, digan conmigo. Le mandó a los príncipes, a los uyuyuy, a los ujulita, ¿no? A los que están con la pompa, y llegaron con todos los bienes. Y entonces el otro pues se dejó deslumbrar, ¿no? Y aquí comienza el asunto. Así Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¡Qué absurdo! Es que Dios no me quiere dejar. Pobrecito, digan conmigo, pobrecito, ¿no? Balaam no era pobre, hermano. Si ves toda la historia, pues te dije capítulo 22, 23 y 24, tienes que leerlo. Cuando él va por segunda vez al pueblo donde Dios le prohíbe, dice que lleva 2 criados para que lo acompañen y lo asistan en el camino. Entonces, ¿qué era? Pues, si tenía para pagarle 2, yo quisiera tener uno en mi casa ahí de 24 horas para que me atendiera, ¿no?
Bueno, me refiero a los quehaceres de la casa. No sean mal pensados, o que en los quehaceres de la casa. Y entonces aquí vemos este cuate, ¿no? Entonces dice, ay, fíjese, Dios no me hizo caso. ¿Para qué los acepta? ¿Para qué les ofrece algo que no puede hacer? Algo que ya ha sido estipulado, algo que ha sido normado, que ya hay principios establecidos por los cuales él tenía que caminar. Por eso lo mencionan en el Nuevo Testamento, y Balaam no es vuelto a mencionar ni dentro del pueblo de Dios, dentro de los judíos hasta el día de hoy. Pero bueno, déjame sigo con la historia, ¿no? Y entonces los príncipes de Moab se levantaron, versículo 14, y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Mandó a los del billete, a los que podían convencerlo con presentes, con nuevas ofertas, porque le dan nuevas ofertas, ¿no? Y entonces, fíjate bien, entonces dice que más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho más, o te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Imagínate. Las decisiones traen consecuencias, ¿estás de acuerdo? Cada decisión o te bendice o te maldice. Y luego le echan la culpa a Dios. Dios ya le había dicho, y bendeciré esta nación, y al que bendijere le bendeciré, y al que maldijere le maldeciré. No importaban todas las cosas que le pudiera dar Balaam, una vez que Dios te maldice, estás en la olla. No, por más que intentes, por más que luches, por más que trates, no vas a salir adelante. Y entonces aquí lo tenemos, y entonces dice, nada más maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. Por fin. Este está como el Cantinflas, ¿no? Sí, pero no, a lo mejor puede ser, quién sabe. No más, ahí quédense un ratito. El mismo error que cometió la primera vez, lo vuelve a cometer la segunda vez, ¿no? Vuelve a decirles, ay, quédense. Voy a ver si le hago manita de puerco a Dios y lo convenzo. Esta es la segunda vez, hermano, ¿ok? Digan conmigo, bendita misericordia de Dios. Porque con una segunda vez no se abrió la tierra y se lo tragó. Digan conmigo, Dios es tan bueno que nos soporta, pero no llegues al límite, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, sigo con la historia, bien interesante, ¿no? Y entonces, ya dice aquí, y les dijo que se quedaran a ver qué Dios dice. Vino Dios a Balaam de noche, otra vez. Y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo diga. ¿Te has dado cuenta cuando un hijo te dice, ándale papá, y ándale papá, y ándale papá? Ya dices, ya vete. ¿No te ha pasado? Que le dices, ya me hartaste, haz lo que se te pegue la gana, pero ya, o sea, deja de molestarme. Es lo que Dios está haciendo. Porque ve el siguiente versículo. Fíjate bien, Dios le dice, Balaam, te deslumbraron, estás vendido, estás acabado, es lo que quieres hacer, ve. ¿No? Así ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Siguiente versículo, versículo 22. La ira de Dios se encendió porque él iba.
sea, por fin le dice que vaya. No, la actitud está tomando como diciendo, ya me hartaste, haz lo que se te pegue la gana, pero eso sí te digo, vas a hacer lo que yo te diga. Y terminó haciendo lo que Dios le dijo, porque Dios tuvo que intervenir después de que la... Ajúa. No, hombre, esta es mi mejor predicación, hasta cuentas me echaron este día, ¿no? Está suave el asunto. Ok. Y entonces, fíjense, por fin le dijo que sí o que no. Cuando te empecinas o cuando te entercas, Dios te va a decir, hazlo. Y lo has hecho. ¿Y qué te ha pasado? Lo andan llorando por las consecuencias, ¿no? ¿O me equivoco? No, es que, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo fue? Dios te dice, mira, se encendió. Porque hiciste algo que los principios te decían que no deberías de hacer, aunque yo te di la anuencia finalmente. ¿Sí captan esta idea? O sea, fíjate, ahí estaba el principio: a los que te bendijeren, bendeciré yo, y a los que te maldijeren, maldeciré yo. Ya estaba el principio establecido, la palabra ya estaba. Insistió y Dios le dijo, pues órale, arráncate, ¿no? Y se arrancó, y porque fue, dice que la ira de Dios se encendió. Respuesta a muchas cosas de ustedes, que hacemos cosas rompiendo los principios y luego nos tenemos consecuencias que Dios no te va a quitar. Está enojado. Dile, Dios no te va a quitar. Es como aquel chavo, ¿no? Que va y se mete con su novia y la novia queda embarazada y luego dice, Dios, que no suceda, que no pase. ¿Podrías deshacerlo? Pues no. ¿Cuál es la consecuencia? Los 9 meses, un día, ¿no? Cuando nació. Que tendrá que hacerse responsable, y si el abusado nunca había trabajado, pues va a tener que trabajar y va a tener que mantener una mujer que ni es de la familia, ¿no? Pero bueno, pues la chava tendrá que aguantar un tipo que ni es el papá, ¿no? Pero bueno. La ira de Dios se encendió porque Él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Hubo oposición. Fíjate bien, estaba enfrente. Su necedad, como a veces nuestra necedad nos llega a cegar, no alcanzamos a ver más adelante lo que está sucediendo, lo que va a suceder. El ángel se puso enfrente de él y ahí va Balaam, ¿no? Ahí está el ángel. ¿Cómo está? Con la espada acá. ¿Cómo será el asunto? Que la burra lo ve y el profeta no. El empecinado era el profeta, no la burra. Aunque me parece aquí debió haber sido al revés, la burra debió haber sido él, ¿no? Y la burra el profeta, porque las cosas cambiaron. Aquí es cuando nos empecinamos y queremos hacer las cosas como nos conviene. Solamente somos una bola de animales. Fíjate que me incluí para que el pastor nos diga, nos dijimos, dile. Okay. Cuando ya estamos cegados, cuando ya empezamos a actuar, cuando ya las emociones, la carne nos gana, nos volvemos como la mula, somos animales. Y los animales se vuelven como los hombres, pero bueno. Y entonces ahí está adelante, ¿no? Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, e iba pues al monte sobre su asna, y con él 2 criados suyos. ¿Para qué quería más? O sea, me pregunto, ¿no? ¿No será como nuestros políticos ahora que ya tienen y quieren y no se sacian? Bueno, ojalá y no haya sido esto, pero la Biblia me dice que sí. Y entonces dice, y el asna, versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová. ¡Wow! ¿No? Percibió más ella que el mismo profeta. Hijo, qué increíble, ¿no? ¿A poco no nos pasa? Que muchas de las veces hacemos cosas, no consultamos, no preguntamos, o hacemos lo contrario y al rato estamos llorando, ¿no? Porque no vimos, porque no sentimos, porque no escuchamos. Después de que tomas una decisión, ya no hay forma de revertirla, ¿sabías? Dios no lo hace.
Está esperando que vengas a que lo consultes y que veas su palabra y que los principios te normen para que actúes conforme a ellos. No lo haces así, entonces Dios no se mete y te deja. Y muchas veces te obstaculiza haciéndote mal, o sea, no bien. Ay, ¿por qué Dios bendice al otro? Porque es obediente. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque eres desobediente. Porque te ciegas en tus decisiones, en tus actitudes, en tu forma de pensar. Eso le está pasando a este profeta. Híjole, ¿por qué? Déjenme apurarme rápido. ¿En qué versículo me quedé? ¿20 qué? ¿24? 23, ok. Y entonces dice, el asno vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en sus manos. O sea, ya esta cuate estaba, pásale, le estaba diciendo, pásale por aquí, ¿no? Y el asna se movió a un lado. El primer hachazo no se lo pudo dar porque el asna lo salvó. Díganme qué fidelidad de animales. Y miren la infidelidad de los otros animales. Por eso el profeta le pega al asna, porque lo libra de esa parte, lo saca del camino y el profeta se enoja y golpea. Bueno, déjenme, se los leo. Me ven así como que ya lean la Biblia, por amor de Dios. O sea, me sería más fácil que la lean ustedes, pero bueno. Dice versículo 23, y el asna vio al ángel que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, ¿verdad? Y se paró el asna del camino e iba por el campo. Se separa del camino, se mete al campo y el animal de Balaam, el profeta Balaam le pega. ¿Qué se trata, no? Entonces alzó Balaam al asno para hacerlo volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso a un lado de la senda de la viña que tenía a la pared a un lado y pared al otro lado, y viendo el asna que el ángel de Jehová se pegó a la pared y se apartó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Fíjate bien, se mueve, lo hace a un lado, la vuelve a azotar 2 veces. 2 veces ya le libraron la vida. ¿Por qué? Digan conmigo, por su terquedad, por realmente haberse deslumbrado con cosas que no le era permitido que se deslumbrara, ¿no? Y entonces dice, y el ángel, versículo 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, se paró y se inclinó, o sea, dijo, de aquí no me mueves. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, la 3ª vez. Fíjate cómo somos. No vemos porque nos hemos cegado, nos hemos deslumbrado de alguna cosa, ya no vemos las cosas espirituales, ya no vemos ni siquiera a Dios. Sigue la historia, ¿no? Y entonces dice, Balaam se enojó y se enojó y la azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, híjole, Dios le dijo ya a Balaam, este es el colmo. Le dijo, ¿sabes qué? Burra o mula, pues ya quéjate, te concedo, dile lo que está en tu corazón, ¿no? De plano, o sea, y entonces, fíjate bien, la declaración del asna es lo que está en su corazón. Te he servido desde que nací, le dice, desde pequeña, he andado contigo para todos lados, nunca me he negado. Bueno, déjenme los leo. Es interesantísima esta parte, de verdad. La cual dijo a Balaam, dice, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ciego y tonto. No está diferenciando el temor de su propio animal, sino simple y sencillamente lo está confundiendo como si el asna se estuviera burlando, como si los animales se burlaran, ¿no? Okay.
Y entonces Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Quién tenía la espada? El ángel. ¿Dónde estaba la espada? Enfrente de él. ¿Cuántas veces lo libró? 3 veces. Ahora el ingrato, iba a decir otra palabra, pero déjenle, ingrato, ¿no? Ingrato como muchos de nosotros, entonces le pega por un bien, un beneficio, en lugar de estar agradecido con su animal. Después de que el asna le empieza a decir, ¿no? Y el asna, versículo 30, y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Chanfle. Lo hace con un sentir de dolor. ¿No he estado contigo siempre? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día de hoy. Le dice: te he servido por todos lados, te he llevado. Hoy no te has dado cuenta, te he librado 3 veces de la muerte, ¿no? Híjole. Y entonces dice: sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día de hoy. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no es así. Estaba encaprichado. Fíjate las locuras de un hombre. Le está explicando: te he servido siempre. No me importa. No como los maridos cuando quieren divorciarse: estuviste conmigo todo el tiempo, pero no me importa. Ella le ayudó, ella estuvo, ella lo empujó, ella lo animó, ella sufrió cuando no había. Ahora que estás acá encumbrado, no me importa, ya me quiero separar. ¿Estás tonto o qué? Por si era para alguien. Ya se lo solté, ya. No soy profeta ni adivino, pero ya se lo solté. ¿Ok? Yo sé que somos una bola de ingratos. Ahí está el profeta. Pero hagamos lo que Dios dice, ¿no? Y entonces, fíjate bien. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Vean conmigo. Híjole, Dios tiene que hacer muchos milagros cuando la regamos. A este le abre los ojos, ¿no? Después de que la asna habló, no era Mr. Ed, acuérdense. ¿Alguna vez vio el programa de Mr. Ed? El caballo que hablaba. Bueno, ustedes no están viejitos, ustedes están jóvenes. En mis tiempos era una serie de Mr. Ed, el caballo que hablaba, ¿no? O sea, es impresionante, te empieza a hablar el asna. Es como si vas en tu carro y de repente el carro se para y te dice: oye, ya estuvo, bájale la pata, ¿no? Nos vamos a matar los dos. ¿De dónde salió esto, no? Sí te dice: open the door, no, cosas por el estilo, pero no reaccionan contigo así, ¿ok? Y entonces aquí está, y imagínate que tu carro se para y de repente te empiece a hablar. Tú no dirías: caray, ¿me rindo? Pues Dios hace esas cosas y no se rinde. Bueno, no importa, aquí está la historia, ¿no? Y entonces, fíjense bien, Dios abre los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam le hizo reverencia. Dijo: ey, ya se puso serio el asunto, ¿va? Entonces le hace una reverencia, se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Qué era el camino? Perverso. Aguas cuando Dios diga esto, ¿no? Entonces tenemos este cuate, y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Dale gracias a Dios porque no estás muerto, ¿no? Y a ella lo hubiera dejado viva. Sigue la historia. Una vez que hay este encuentro, pues yo leo todos los capítulos, todavía el tipo necio se va arriba del monte para levantar sus manos y maldecir al pueblo, pero Dios lo toma y Dios bendice al pueblo. Más necedad no se puede encontrar. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Tú y yo muchas veces somos así. Y dije muchas veces somos, para no decirte siempre eres así. Y entonces déjame decirte, encuentro 4 cosas, ¿va?,
de las cuales nosotros debemos de cuidarnos con él. Aunque el tiempo ya se me acabó hace un minuto, yo espero que me den 10 más, ¿no? Para terminar. Okay. La primera pregunta, ¿qué le falló a Balaam? Número 1, la codicia. La codicia lo cegó. No, digan conmigo, no sabía para qué es el dinero. Si tú ves la historia de los siguientes capítulos, él estaba atesorando, tenía un lugar especial donde tenía todo lo que la gente le llevaba cada vez que lo iba a consultar. Dios le permitía al profeta que cuando la gente venía a ver un profeta siempre iban con algo, no llegaban con las manos vacías, dice la Escritura. La Escritura dice, cuando te presentes delante de mí, no vengas con las manos vacías. Entonces el representante de Dios en la tierra era el profeta, era la voz de Dios. Ellos venían y le daban infinidad de cosas. Había gente que tenía mucho dinero y que lo bendecía en gran manera, pero él estaba atesorando, él no sabía. La codicia lo había engañado. Estoy hablando de dinero y no les voy a hablar del diezmo, ¿ok? Sí, ya tengo como 5 años que no lo hago, entonces no lo voy a hacer este día, lo haré después. El dinero, deberías de preguntarle a Dios para qué es el dinero. Los mismos cristianos ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos idea por qué muchas de las veces nos sobra un poco de dinero. Y Dios lo único que desea para poderte bendecir más allá de lo que has imaginado es que des ese dinero a los que más lo necesitan. Para eso es tu dinero. Ya voy a poner un rótulo que diga aquí, yo lo necesito. No, entiéndeme por favor esta mañana. Hay veces que con el mismo dinero te sobra. Y si ya estás pensando en utilizar ese dinero para algo que no sea para bendecir, no tienes idea. El dinero siempre te va a deslumbrar, siempre vas a querer tener más, siempre vas a estar engañado por la misma sombra de Satanás en tu vida, de querer más, de querer enriquecerte, de no distribuir, de no darle a los pobres o a los necesitados o a aquellos que verdaderamente entran en una desgracia. Tú sabes que cuando él entra en una desgracia, Dios sobreabunda más a las congregaciones para que se volquen a bendecir. Este cuate no quería, dijo, vénganos para nuestro reino. Y como vio que el dinero se le iba, diga conmigo, él vio que el dinero se le iba, entonces hizo a un lado las cosas de Dios. Fíjate bien, y consultó por segunda vez a Dios. Cuando ya Dios le había dicho no. Hay una regla bíblica que dice la Escritura que Dios no cambia. Cuando Dios te dice no, es no. Aunque insiste, te va a decir sí, hazlo. Ya vimos el anuncio, hazlo. Ok, fíjate bien. A Balaam realmente el camino de codicia no le dejó hacer la voluntad de Dios y no le dejó ser más bendecido de lo normal. Tú tienes cierto dinero y tienes cierto salario. Y qué bueno te ha costado. Dile a la persona, a mí me ha costado. He trabajado, ¿no? Espérate, cuando entres en la voluntad de Dios y Dios empiece a abrir las ventanas de los cielos y derrame sobre tu vida, eso no te va a costar, eso viene de parte de Dios. Cuando tú entiendes el motivo del dar. Cuando no, seguirás con tu mismo salario sufriendo toda la vida. Aquí está a tu lado. Pues eso dice el pastor. Punto número 2. Pensó que tenía el control, quiso controlar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no muchas veces queremos controlar a Dios? Ahí está su palabra y estamos tratando de que cambie su actitud para con nosotros. Se llama control. Queremos hacer lo que nosotros queremos que Dios haga. Y no es así, hermano. Dios no se va a preocupar y va a estar ahí cumpliendo caprichos. Dios no cumple caprichos.
Su deseo, su corazón es bendecirte. Ya está ahí. Haz lo que Dios dice y Dios te va a bendecir. Ese es su corazón. No trates de manipular, no trates de decirle, Dios, yo sí diezmo, acuérdate. A eso Dios no le interesa. Él quiere bendecirte, Él quiere que entres en lo correcto. No controles a Dios. No seas mujer controlando la vida del marido. Eso prediqué antier en mi curso de matrimonios, que por cierto ya me quiero rajar. Antier llegué a las 3 de la mañana, así como que, ay, párate al día siguiente. Hoy no me quería ni parar. Nada más que Dios me dijo, ¿te acuerdas que tú eres el pastor? Sí, Señor, ¿estás seguro? No controles a Dios, hermano. Dios no lo vas a controlar. No contiendas con Él. No le vas a ganar una. De verdad, no le vas a ganar una. Es como aquel que dice, bueno, ya voy a diezmar. Está bien, lo que yo quiera. No, ese no es diezmo. Yo conocí un empresario que un día me dijo, pastor, ya te voy a diezmar. Dije, con uno de estos tengo, ya la hice. Dije luego. Me dijo, pero me voy a poner un salario. La empresa era de él y se puso un salario para diezmar. Y yo cuando dije, oye, no creo que tú ganes menos que yo, no juegues. Ahora sí que no te manches tu vestidura, ¿ok? Porque no, o sea, no controles a Dios. Cuando Dios viene y te habla, haz lo que Dios te pide. No hagas lo que tú quieres. No mermes las cosas que Dios estableció, porque entonces se llama controlarlo. Y una vez que tú tratas de controlar a Dios, no vas a obtener nada de Él. Punto 3, para terminar, ¿no? Irnos, porque yo sí estoy cansado. Traspasó los principios de Dios. Ya están establecidos. ¿Quieres preguntarle algo a Dios? Lee tu Biblia. Y Dios siempre te va a contestar conforme lo que está escrito en tu Biblia. Si no entiendes muy bien lo que está escrito en tu Biblia, la segunda parte, entonces pregúntale a Dios, ¿no? Si ya es, ay Dios, ¿qué me querías decir? Pues usted va a decir, pues tan sencillo como eso, obedéceme, ¿no? Bueno, punto 4, para terminar les dije, el hacer las cosas primero y después consultar a Dios. Saúl fue desterrado por haber hecho esto. Dios lo quitó como rey porque hizo las cosas en lugar de consultar a Dios. La situación es que el profeta tenía que venir y era el que tenía que levantar el holocausto o la ofrenda, y entonces el profeta era el que tenía que decir si iba o no iba a la guerra. Ese era Samuel. Ustedes recordarán, ¿va? Y entonces él dijo, yo mero. Espérate, Dios ya había dicho, consúltalo primero. ¿Cuál era el problema de Saúl? Es que Samuel se estaba tardando, como muchas de las veces de nosotros. Tarda la respuesta de Dios. Va a llegar en el momento que Dios quiere llegar, pero va a llegar. Se va a tardar porque tiene un propósito Dios particular en esas cosas, pero lo va a hacer. Dile a la persona, lo va a hacer. Va a tardar, sí lo va a tardar. Consúltalo primero, qué es lo que quiere, antes de que le empieces a ayudar a Dios y al rato no sepas si fue Dios o fuiste tú. Esa es la mayor confusión que los cristianos tenemos. Señor, mi habilidad consiguió este trabajo y la Biblia dice que todo tú no los das. No, tu habilidad lo hizo. Ya me callo mejor, ¿no? Ok, 4 cosas, terminé. La codicia lo hizo fallar. El querer controlar a Dios lo hizo fallar. El traspasar los principios de Dios lo hizo fallar, y el hacer las cosas sin consultar a Dios. Cuídate, hermano, de estos cuatro cosas. Cuídate, no las hagas, sino la ira y el furor de Dios se levantará en contra de ti. Y cuando Dios dice que la ira de Dios se levanta, lo único que nos está diciendo el antiguo hebreo quiere decir Dios dio un paso hacia atrás y te dejó solo. Dios nos libre de quedarnos solos, ¿ok?
Cuídate de la codicia, cuídate del control. ¿Saben, señoras, por qué Dios les puso un marido? ¿O no saben todavía? ¿Sí saben por qué? Para enseñarles el control. Dios le dijo que se sujete a su marido en todo. Lo único que está enseñándole es controlarla, para que usted no ejerce el control sobre él. Digan como todas las cristianas: no, es que yo no controlo a mi marido. No. Bueno, les vamos a regalar una grabadorcita ahí para que en 7 días a la semana graben todo lo que hacen entre ustedes como pareja, y después vemos si sí o si no. Pero bueno, cuídate del control. A Dios no podrás controlarlo, ¿ok? Y la tercera cosa es que no traspases, no brinques los principios de Dios. Vas a traer consecuencias severas a tu vida. Y la última es: antes de que hagas cualquier cosa, consúltalo. De verdad, antes de que hagas cualquier cosa, consúltalo. Hasta para ir de vacaciones, pídele o consúltale a Dios si puedes o no puedes. ¿Y sabes qué Dios va a utilizar? Si hay un obstáculo, Dios no quiere que vayas. Y si vas, Dios te va a decir: ve. Asunto tuyo. ¿Quieres inclinar tu rostro? Con tu rostro inclinado te quiero decir: no seas como Balaam, ¿no? No incurras en estos 4 errores garrafales de él. Porque estas 4 cosas, dice la Escritura, que mancharon la vestidura de Balaam. Estamos hablando de no manchar nuestras vestiduras. Padre, queremos honrarte por tu inmenso amor para nuestra vida. Queremos bendecirte por tu misericordia, que la Escritura dice que es nueva cada mañana. Hoy nos levantamos con una misericordia nueva a favor nuestra. Señor, yo sé que a lo mejor algunos de los que estamos aquí ha fallado en estas 4 cosas, pero me queda claro que la sangre del Cordero inmolado es la que limpia nuestra vestidura. Yo te pido que tu sangre sea expuesta a favor de cada uno de los que estamos aquí delante de tu presencia. Por favor, Señor, suplico a ti, realmente permítenos que nuestra vestidura sea limpiada y que nuestro vestido no tenga arrugas, y que podamos vivir en paz, como dice la Escritura. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda venir a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, esta semana demuestra a cada uno de mis hermanos que tu deseo, tu corazón es bendecirles. Aún a veces fallándote, tu corazón es bendecirles. Por eso yo te pido que tu bendición repose en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.